Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en un fenómeno que, la verdad, marcó a fuego la economía argentina durante décadas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos famosos y, bueno, bastante frustrantes ciclos de frenar y andar, el stop and go. ¿Qué pasaba? ¿Por qué la economía parecía que arrancaba, que despegaba con fuerza, para después, casi siempre, terminar estrellándose contra una pared? Vamos a mirar un poco el periodo que va más o menos desde 1945 hasta mediados de los 60. Es una etapa clave. Argentina estaba en eso, ¿no? Tratando de consolidar su industria, producir acá mismo lo que antes se compraba afuera. La famosa industrialización por sustitución de importaciones. Al principio, justo después de la guerra, parecía que todo iba bien. Europa necesitaba comida urgente y Argentina tenía para vender. El país juntaba divisas, tenía superávit comercial. Parecía ideal, ¿no? Pero claro, esa buena racha inicial, bueno, no duró para siempre. Europa se empezó a recuperar. Y además, apareció el Plan Marshall, esa ayuda enorme de Estados Unidos para reconstruir Europa, entre el 48 y el 52 más o menos. Y ese plan, lógicamente, hizo que Europa comprara más cosas de Estados Unidos y sus aliados. Argentina quedó un poco desplazada de algunos mercados. Y es justo ahí, con ese cambio afuera, y con la industria local pidiendo cada vez más cosas importadas, donde estos ciclos de stop and go empiezan a verse con todo. Nuestra idea hoy, mirando las fuentes que tenemos, es entender bien qué son estos ciclos, por qué justo en este periodo se dieron tan fuerte, y cómo se conectan con esas palabras que suenan medio técnicas pero que son centrales. Balanza de pagos, reservas del Banco Central. Vamos a intentar desarmar este mecanismo, ¿te parece? Pieza por pieza. Exacto. Y para desarmarlo necesitamos entender algunas palabritas, ¿no? Algunas herramientas. A ver, empecemos por la balanza de pagos. Pensemos que es como el resumen de cuenta grande de todo el país con el resto del mundo. Ahí se anota todo, ¿eh? Cada dólar, cada libra, cualquier divisa que entra o que sale. ¿Por qué entra plata? Bueno, por lo que vendemos afuera, las exportaciones, también por turismo, inversiones que vienen de otros países, préstamos. ¿Y por qué sale? Por lo que compramos afuera, las importaciones, por los argentinos que viajan, por empresas de afuera que mandan ganancias a su país, por pagar deudas, todo eso va ahí. Ahora, dentro de esta cuenta gigante hay una parte que es la estrella de esta historia del stop and go, la balanza comercial. Esta es más simple, digamos. Compara solamente la plata que entra por venderle cosas al mundo, exportaciones, con la plata que sale por comprarle cosas al mundo, importaciones. Si vendemos más de lo que compramos, genial. Hay superávit comercial. Entra más plata por comercio de la que sale. Pero si compramos más de lo que vendemos, ahí estamos en déficit comercial. Entiendo la diferencia, sí. Pero, a ver, ¿por qué es tan grave si un país tiene déficit comercial un tiempo? ¿Qué pasa en la práctica, más allá del número? El impacto es muy real, muy directo. Un déficit comercial que sigue y sigue, ¿qué significa? Que mes a mes, año a año, salen más dólares de los que entran por vender cosas. El país empieza, digamos, a quemar sus ahorros en moneda extranjera. Es como una familia, ¿viste? Si gasta más de lo que gana todos los meses, al final se queda sin ahorros. A nivel país, este problema se llama restricción externa, o sea, faltan dólares, y eso limita todo. No se puede importar fácil, cuesta pagar deudas, complica todo. Y si la cosa se pone muy fea, muy grave, bueno, eso termina en una crisis externa. En cambio, si hay superávit, esos dólares que entran de más van a parar a un lugar re importante, las reservas del Banco Central de la República Argentina, el BCRA. Tener un buen colchón de reservas es como tener un seguro, ¿viste? Le permite al país hacer varias cosas importantes. Primero, seguir comprando cosas de afuera que necesita y no produce acá. Imagínate, máquinas para las fábricas, insumos especiales, tecnología. También sirve para poder pagar las cuotas de la deuda externa sin ahogarse. Y algo clave en esa época. Le permitía al Banco Central meterse en el mercado para que el valor del peso no se fuera por las nubes. Eso de defender el valor del peso, ¿cómo era exactamente? Mira, en ese tiempo, si de golpe muchas empresas necesitaban comprar dólares para importar, o la gente quería comprar dólares por las dudas,
y no había tantos dólares ofrecidos por los que exportaban, el precio del dólar iba a tender a subir. Y a veces a subir mucho y muy rápido. Para que eso no pasara, el Banco Central salía y vendía dólares de sus reservas. Aumentaba la oferta de dólares y así mantenía el tipo de cambio más quieto, más estable. Pero claro, para poder hacer eso, el BCR necesita tener reservas guardadas. Si las reservas se acaban o bajan a un nivel muy peligroso, al gobierno no le queda mucha opción. Tiene que sincerar la cosa y hacer una devaluación. O sea, decir oficialmente, bueno, ahora el peso vale menos comparado con el dólar. Y una devaluación, bueno, pega enseguida. Todo lo que viene de afuera se pone más caro de golpe. Eso afecta a los costos para producir, los precios que pagamos todos, genera inflación, ¿viste? Y te come el poder de compra. Clarísimo. El papel de las reservas y el miedo a quedarse sin ellas. Ahora sí, juntemos todo. ¿Cómo era exactamente un ciclo de estos? Un stop and go. ¿Cómo se iba de la parte buena, del crecimiento, a la crisis? El dibujito era recurrente, casi un calco, te diría. Aunque bueno, con sus diferencias cada vez, ¿no? Empezaba la fase de crecimiento, el go. La industria local crecía, producía más, se generaba trabajo, los sueldos por ahí mejoraban un poco, la gente estaba más optimista, consumía más. Suena bien, ¿no? El problema era cómo era esa industria. Era una industria que en muchos casos necesitaba mucho de afuera para funcionar. Para producir más, tenía que importar más. Máquinas, repuestos, insumos que acá no se hacían. O sea, el mismo crecimiento industrial hacía que subieran fuerte las importaciones. Y me imagino que si la gente consumía más acá adentro, eso también le quitaba fuerza a las exportaciones. La carne era justo uno de los productos estrella que vendíamos afuera. Entonces, parte de lo que antes se exportaba, ahora se comía acá. El resultado de las dos cosas juntas era: las importaciones subían mucho, por la industria y por el consumo. Y las exportaciones, con suerte, crecían más despacio, o a veces hasta bajaban. La balanza comercial se iba poniendo fea rápido. Pasaba de tener superávit o estar equilibrada a tener déficit. Y ahí se prendían las luces rojas en el Banco Central, las reservas. Tal cual. El déficit comercial quiere decir que salían más dólares de los que entraban por vender y comprar cosas. Para poder cubrir esa diferencia y para que las empresas pudieran seguir trayendo lo que necesitaban de afuera, el BCRA tenía que vender dólares. ¿De dónde? De las reservas. Y como el déficit seguía, las reservas iban bajando, hasta que llegaban a un punto crítico. Ese era el momento del stop. La crisis externa ya era inevitable. El gobierno se veía acorralado, sin dólares, y tenía que tomar medidas de ajuste, muchas veces duras. ¿Y qué tipo de medidas eran esas del paquete stop? ¿Qué se hacía? Para que la gente y las empresas compraran menos cosas de afuera. Y, al mismo tiempo, hacer más baratas nuestras exportaciones en dólares, para que nos compraran más desde otros países. Además, se aplicaban políticas para enfriar la economía. Menos gasto del gobierno, a veces subir impuestos, subir las tasas de interés para que pedir plata prestada fuera más cara y la gente gastara menos, a veces también controles de precios o de salarios. El objetivo era claro: frenar la demanda adentro, achicar la economía para que necesitara menos importaciones. El efecto inmediato de todo eso era una recesión. Caía la producción, la gente perdía el trabajo, bajaba el consumo, nadie invertía. Era el costo social del ajuste, ¿no? La ventaja, si la quieres ver así, desde el punto de vista de arreglar las cuentas con el exterior, era que al caer la economía, las importaciones se pinchaban, caían mucho. Y al mismo tiempo, como la gente consumía menos acá, quedaban más productos del campo para vender afuera. Con menos importaciones y más exportaciones, la balanza comercial volvía a equilibrarse. Incluso podía dar superávit de nuevo. Y así, de a poquito, se empezaban a juntar reservas otra vez en el BCR. Pero bueno, una vez que las cuentas de afuera mejoraban un poco y había algunas reservas, la presión social y política para que la economía volviera a crecer era enorme. Entonces se aflojaban las medidas de ajuste y el ciclo volvía a empezar. Otra vez camino a la próxima crisis. Una especie de calecita, ¿viste? Un círculo vicioso. Entendido el mecanismo general, las fuentes que vimos mencionan un ejemplo muy claro de esto: la crisis que hubo entre 1949 y 1952. Eso fue durante el primer gobierno de Perón, ¿no?
Podemos ver cómo funcionó el ciclo ahí. Absolutamente. Ese episodio es un caso de manual, como dicen, de crisis por falta de dólares en este periodo. La economía venía creciendo bastante fuerte, ¿viste? Con la industria y con la gente pudiendo comprar más cosas. Pero, como decíamos, eso hizo que las importaciones se dispararan. Y al mismo tiempo, vender afuera se complicó un poco, por el Plan Marshall, por cambios afuera, y creo que hubo sequías también. Resultado, déficit comercial y una caída fuerte de las reservas que se habían juntado justo después de la guerra. ¿Y cómo reaccionó el gobierno de Perón? ¿Hizo el ajuste típico? ¿El stop clásico? Y sí y no. Hubo medidas de ajuste, ojo. Hubo una devaluación del peso, se intentó controlar un poco el gasto del Estado, pero lo que fue realmente diferente, y eso lo marcan las fuentes, fue cómo se manejó la crisis y sobre quién cayó el peso del ajuste. A diferencia de lo que pasó después, el gobierno de Perón trató activamente que el ajuste no le pegara tan fuerte a los trabajadores y al consumo de la gente. Se buscó cuidar lo más posible el poder de compra de los sueldos y mantener el mercado interno funcionando. ¿Y cómo hacían eso si faltaban dólares? Suena difícil. La clave fue que el Estado estaba metido muy fuerte en la economía. Tenía herramientas muy poderosas. El ejemplo más claro es el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Este organismo era casi como el único que podía comprar y vender afuera los principales productos del campo. ¿Qué hacía? Le compraba la cosecha a los productores, a los chacareros, a los estancieros en pesos, a precios que fijaba el mismo Estado. Después, el IAPI vendía esa misma producción al mundo, pero cobraba en dólares, en libras, a los precios internacionales, que en general eran más altos. La diferencia entre lo que pagaba en pesos acá adentro y lo que cobraba en dólares afuera se la quedaba el Estado. Eso a veces se llama renta agraria diferencial. ¿Y qué hacía el Estado con toda esa plata que juntaba el IAPI? Bueno, la usaba para un montón de cosas. Para ayudar a la industria dando créditos baratos, para hacer obras públicas, para sostener políticas sociales, salud, educación, viviendas, a veces para subsidiar precios de cosas básicas, como la comida, y algo fundamental. Se aseguraba de que los dólares de las exportaciones entraran al país y fueran a parar a las reservas del Banco Central. El IAPI era como una máquina de pasar plata del campo al Estado y del Estado a la industria y al consumo en las ciudades. Y eso le permitió a Perón manejar esa crisis del 49-52 con un costo social, digamos, más bajo para la gente trabajadora que en otras crisis que vinieron después. Muy interesante eso del IAPI como herramienta para manejar la crisis. Pero bueno, Perón cae en el 55. ¿Qué pasó después? ¿Los gobiernos que vinieron siguieron con esa estructura? ¿Se terminaron ahí los ciclos de stop and go? No, que va. Los ciclos siguieron. Y de hecho, la inestabilidad, tanto económica como política, parece que hasta se puso peor. Una de las primeras cosas que hicieron los gobiernos de la Revolución Libertadora, los que sacaron a Perón, fue desarmar el IAPI. La idea que tenían, con una mirada más liberal, era que si sacaban al Estado del medio, el campo iba a tener más ganas de producir y exportar, y que así, naturalmente, se iban a solucionar los problemas de falta de dólares. ¿Y funcionó esa idea? ¿Dio resultado? La verdad es que la realidad fue mucho más complicada. La falta de dólares siguió siendo un dolor de cabeza constante. Los ciclos de stop and go no desaparecieron, al contrario. Y lo curioso es que, aunque el discurso era más liberal, el Estado no pudo evitar seguir metiéndose para tratar de conseguir los dólares que necesitaba sí o sí. Fíjate, ya entre 1956 y 1957 volvieron a poner las retenciones a las exportaciones del campo, que al final funcionaban parecido a una parte de lo que hacía el IAPI. El Estado se quedaba con un pedazo de la plata de la exportación. Y más adelante, en el 64, con otro gobierno, salió un decreto, el 2581, que obligaba a los que exportaban a venderle los dólares al Banco Central en plazos muy cortos. O sea, la necesidad mandaba. Más allá de la ideología, había que conseguir los dólares como fuera.
La gran diferencia con la época de Perón no fue tanto que existieran los ciclos, sino cómo se manejaban políticamente las crisis. Y el contexto general, ¿no? Perón gobernó con mucho poder concentrado, con un apoyo popular y sindical muy fuerte, al menos al principio, y con un Estado que intervenía mucho. Eso le dio cierto aire para manejar la crisis del 49-52, como te contaba. En cambio, los gobiernos que vinieron después del 55 vivieron una inestabilidad política tremenda. Golpes de Estado, el peronismo prohibido, el partido con más gente, elecciones que no representaban a todos, gobiernos débiles, muchos conflictos sociales, huelgas, la resistencia peronista. En ese quilombo político permanente, era muchísimo más difícil hacer políticas económicas que tuvieran coherencia. Y manejar las crisis de falta de dólares sin generar problemas sociales enormes era casi imposible. Los stop and go se hicieron quizá más seguidos, y las consecuencias para la gente, como el desempleo o la caída de los sueldos en las fases stop, fueron más duras. Queda clarísimo entonces que echarle la culpa de estos ciclos solo a las malas decisiones de un gobierno u otro sería, simplificar demasiado. Las fuentes que vimos señalan causas más profundas, problemas en la estructura misma de la economía argentina de esa época. Exactamente, ese es un punto central que sale del análisis. Más allá de las políticas de cada momento, había factores estructurales, problemas de base, que hacían que la economía argentina tendiera a caer en estos ciclos. Primero, ¿cómo era la industria? Crecía sí, pero mirando para adentro, para el mercado local. Exportaba muy poquito o nada. Y como dijimos, dependía muchísimo de las importaciones para poder producir máquinas, insumos, tecnología. No era una industria, digamos, completa o que se las arreglara sola. Segundo, ¿de dónde venían los dólares? Casi todos los dólares que el país necesitaba para importar y pagar deudas venían de un solo lado, del campo, del sector agropecuario. Toda la economía, la industria, todo, dependía al final de cuánto podía vender el campo afuera y a qué precios. Si había una sequía o bajaban los precios internacionales, ¡pum!, crisis. Tercero, un tema que mencionan las fuentes es el del capital extranjero. Venían inversiones, sí, pero una parte importante de la plata que esas empresas ganaban acá, en Argentina, no la volvían a invertir acá. Se la mandaban a sus países de origen. Eso era una salida de dólares constante, como una fuga de capitales ya instalada, que ayudaba a que siempre faltaran dólares. Y por último, quizás lo más complicado y clave, la pelea constante por la distribución y por el poder político. Había intereses muy distintos y enfrentados entre los jugadores principales. El campo, que quería un dólar caro para ganar más pesos, pagar pocos impuestos por exportar y hacer lo que quisiera con sus dólares. La industria, para el mercado interno, que muchas veces necesitaba un dólar no tan caro para traer insumos baratos, protección para no competir con lo de afuera y créditos baratos. Y los trabajadores, el movimiento obrero, que peleaba por mejores sueldos y condiciones, lo que subía los costos y empujaba el consumo. Esta pelea que Perón había logrado como administrar o ponerle un árbitro con un Estado fuerte y el IAPI se desató con mucha más fuerza después del 55. En ese contexto de inestabilidad política crónica que decíamos, cada sector tiraba para su lado, los gobiernos eran débiles para poner orden o buscar acuerdos y las políticas económicas iban para un lado y para el otro, volantazos constantes. Era muy difícil en ese escenario pensar y llevar adelante una estrategia de desarrollo para el largo plazo, que pudiera arreglar esos problemas de estructura y romper el ciclo de stop and go. Bien, hagamos un balance de todo esto que charlamos. Queda bastante claro cómo la economía argentina en esas 2 décadas clave, después de la guerra, funcionó con esta lógica de acelerar y frenar. Las etapas de crecimiento industrial que eran necesarias para el desarrollo que se quería, se daban la cabeza contra la pared de la falta de dólares, porque esa misma industria necesitaba muchas importaciones y el país dependía casi solo del campo para conseguir las divisas. Ese choque llevaba casi siempre a la crisis, al freno, devaluaciones, ajustes, recesión. Se arreglaban las cuentas con el exterior, sí, pero el costo era frenar el crecimiento y generar problemas sociales importantes. Y apenas se juntaba un poquito de aire, se volvía a intentar crecer, repitiendo el patrón. Es una dinámica que, vista en perspectiva, da una sensación de frustración, ¿no? Y es clave entender, como dijimos, que esto no era solamente una cuestión de elegir la política económica correcta en cada momento.
había problemas de fondo, estructurales. Esa industria dependiente, la concentración de las exportaciones en el agro, qué pasaba con las ganancias de las empresas extranjeras y sobre todo esa tensión social y política tan fuerte entre los intereses del campo, la industria y los trabajadores. Vimos que la forma de manejar las crisis cambió, ¿no? El manejo de Perón con el IAPI fue distinto al de los gobiernos que vinieron después, más liberales, pero muy inestables. Pero el ciclo de fondo siguió ahí, porque las causas estructurales y esa pelea por la distribución no se resolvieron. Exacto. La historia de estos ciclos deja como una sensación de potencial que no se pudo aprovechar, de una economía que estaba como atrapada. Y acá, para cerrar, una reflexión que me queda dando vueltas después de analizar todo esto con las fuentes. Si el nudo gordiano, el problema central, era esa estructura productiva despareja y ese conflicto social y político casi imposible de resolver entre los grandes actores económicos, ¿podía realmente alguna política económica por sí sola, fuera más metida o más liberal, romper ese ciclo de stop and go, sin encarar de frente esas fracturas estructurales y esa pelea de intereses tan fuerte? Es una pregunta que quizá todavía resuena hoy, ¿no?